Si el área del rectángulo grande es de 147 unidades cuadradas, ¿cuál es el perímetro de la región sombreada, es decir, el perímetro de este rectángulo naranja? Suponga que todas las dimensiones son números enteros. Entonces, para mantener las cosas organizadas, llamemos a esto a sub 1, a sub 2, a sub 3, y por lo tanto a sub 4 sería el área del rectángulo naranja. Comencemos por determinar el área del rectángulo naranja. Luego trabajaremos para determinar las dimensiones de los rectángulos más grandes y más pequeños. Entonces a sub 4 tendría que ser igual al área del rectángulo grande, que sabemos que es 147 unidades cuadradas, menos el área de estos 13 rectángulos más pequeños. Entonces tendríamos menos 48 menos 15 menos 28, que es igual a 56. Entonces a sub 4 es igual a 56 unidades cuadradas, y ahora consideremos las dimensiones del rectángulo más grande. Conocemos el área de un rectángulo es igual al largo por el ancho, y sabemos que el área de este rectángulo grande es igual a 147 unidades cuadradas. Entonces, al considerar los factores de 147, podemos determinar las posibles dimensiones del rectángulo más grande, lo que nos ayudará a determinar las dimensiones de cada rectángulo más pequeño. Entonces, si sabemos que el rectángulo tiene un área de 147, las dimensiones podrían ser una unidad por 147 unidades, pero eso probablemente no sea probable. Para determinar otras posibilidades para las dimensiones, echemos un vistazo a la factorización prima de 147. 147 es igual a 3 veces 49. Lo que significa que las dimensiones podrían ser de 3 unidades por 49 unidades. Y si dividimos 49 en 7 por 7, ahora sabemos que la factorización prima en 147 es 3 veces 7 por 7. Observe cómo esto nos dice que 21 veces 7 o 7 veces 21 también nos darían 147. Entonces el rectángulo más grande podría tener dimensiones de 7 por 21. Ahora veamos si todas estas dimensiones son posibles dadas estas áreas. Como se nos dice que todas las dimensiones son números enteros, la longitud más corta para cualquier lado de un rectángulo debería ser una unidad. Observe como si esta fuera una unidad y esta fuera una unidad. Esta longitud sería 2 unidades, que obviamente es más de una unidad y, por lo tanto, las dimensiones del rectángulo grande no podrían ser 1 por 147. Ahora veamos si podría ser de 3 por 49. Mirando el área de estos pequeños rectángulos, porque 15 tiene menos factores que 48, 56 y 28. Las únicas dimensiones posibles para el rectángulo pequeño aquí serían 1 por 15, lo que sabemos que no puede ser el caso. Eso significa que tiene que ser un rectángulo de 3 por 5. Entonces, esto tendría que ser 3 unidades y esto debería ser 5 unidades, pero si se trata de 3 unidades aquí y todavía tenemos esta longitud restante, no hay forma de que el rectángulo más grande podría ser de 3 por 49 unidades. Entonces, también podemos eliminar las dimensiones de 3 por 49 para el rectángulo más grande, lo que significa que el rectángulo más grande debe tener dimensiones de 7 por 21. Lo que significa que esta longitud aquí debe ser de 7 unidades, y esta longitud más larga aquí debe ser de 21 unidades. Ahora que sabemos esto, todo debería encajar. Ahora sabemos que esta longitud debe ser de 3 unidades y, por lo tanto, la longitud opuesta también debe ser de 3 unidades. Entonces si son 3 unidades y sabemos que el área de este rectángulo es 48, ya que 3 veces 16 es igual a 48, esta longitud aquí debe ser 16, y observe cómo también podríamos haber tomado la longitud de 21 y restar 5 para obtener 16 aquí también y ahora mirando estos dos rectángulos inferiores, si sabemos que esta longitud más larga es de 7 unidades y esta longitud es de 3 unidades, eso significa que esta longitud aquí debe ser de 4 unidades y también lo hará la longitud opuesta. Y dado que el área es igual a 20 unidades cuadradas, y 4 veces 7 es igual a 28, esta longitud debe ser de 7 unidades. Y desde aquí si la longitud total es de 21 unidades y esta longitud es 7, 21 menos 7 es igual a 14. Y por lo tanto esta longitud debe ser de 14 unidades. Y solo para verificar, observe cómo 14 por 4 es igual a 56. Así que ahora tenemos toda la información que necesitamos. Ahora podemos determinar el perímetro de este rectángulo naranja. Para encontrar el perímetro de un rectángulo, sumamos la longitud de los 4 lados. O podemos decir que el perímetro es igual a 2 veces el largo más 2 veces el ancho. Entonces el perímetro es igual a 2 veces 14.
más 2 por 4, que es igual a 28 más 8, lo que equivale a 36. Y esta es una longitud, por lo que serían unidades, no unidades cuadradas. Espero que hayas encontrado esto útil.